Hola, ¿cómo se encuentran? Nuevamente la Academia de Física les da la bienvenida a un tema nuevo. El tema será la capacidad de los materiales para conducir la corriente eléctrica. Pero para poder analizar esta capacidad de los materiales, hay que entender perfectamente qué es la corriente eléctrica. Primero vamos a ver qué es la corriente. Objetivo: que el alumno comprenda cómo se lleva a cabo la corriente eléctrica y por qué hay materiales buenos y malos para conducir la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un flujo de electrones en un mismo sentido y se lleva a cabo por una diferencia de potencial. Al igual que fluye un río de una zona alta a una zona baja, los electrones fluyen de una zona de potencial alto a una zona de potencial bajo, y así alimentan a los dispositivos que trabajan con electricidad. La mayoría de nosotros alguna vez estuvimos confundidos pensando, ¿en qué sentido viaja la corriente eléctrica? Por convención, en muchos libros se explica que la corriente viaja de positivo a negativo, pero en realidad la corriente eléctrica viaja de negativo a positivo. Te explicaré esto usando la física para que sepas bien por qué ocurre esto. Hoy día hablaremos de la corriente eléctrica. La definición de corriente eléctrica es la siguiente. La corriente eléctrica es el flujo de electrones que pasa a través de un conductor en un determinado tiempo. Un electrón es una partícula subatómica que posee carga eléctrica negativa. Por lo tanto, debido a la ley de la física de atracción y repulsión, cualquier electrón siempre es atraído por un protón con una carga positiva equivalente. La atracción es cuando dos cargas de signos opuestos se atraen, y repulsión es cuando dos cargas del mismo signo se repelen. Más simple, signos opuestos se atraen y signos iguales se repelen. Los científicos descubrieron que las cargas positivas nunca se mueven debido a su masa, y solo son los electrones los que en realidad mantienen movimiento, ya que son más ligeros que los protones. Ahora te explicaré cómo fluye la corriente. Si en un extremo, también conocido como polo, de un material conductor aparece un exceso de electrones y en el otro polo aparece un exceso de protones, los electrones tenderán a desplazarse a través de ese conductor desde el polo negativo al positivo. A esta circulación de electrones por un material conductor se le llama corriente eléctrica. Pero los científicos también descubrieron que decir que la corriente eléctrica fluye de positivo a negativo es totalmente equivalente a decir lo contrario. Así que no se preocupen, de cualquiera de las dos formas es correcto, pero es importante saber esto, ya que si nos topamos con el sentido de la corriente asignado de cualquiera de las dos formas, de esta manera no nos confundiremos más. A medida que los electrones se desplacen de un extremo a otro, el polo negativo será cada vez menos negativo y el polo positivo será cada vez menos positivo hasta que ambos estén en equilibrio. Llegados a esta situación, el movimiento de los electrones terminará. Es decir, este es el preciso momento en que decimos que se nos acabó la carga de nuestras baterías y hay que cambiarlas. Pero ¿qué pasa cuando usamos una fuente de laboratorio? Cuando usamos una fuente de laboratorio, el flujo de electrones no se acaba, siempre y cuando no se desconecte la fuente del tomacorriente. Es decir, la fuente funciona como una bomba para establecer la diferencia de cargas entre los dos extremos y los electrones continuarán su camino sin interrupción. La unidad de medida de la corriente es el amperio, pero también podemos hablar de conversiones, ya sean miliamperios, microamperios o incluso de nanoamperios. Así que ya tienes idea de lo que es la corriente eléctrica y en qué sentido fluye.
Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte. Así estarás al tanto de los próximos videos donde estaremos hablando de conceptos básicos de la electrónica. Conductores y no conductores de la corriente eléctrica. En realidad todos los átomos tienen electrones y todos en ciertas condiciones pueden conducir la corriente eléctrica. Lo que ocurre en los malos conductores de la corriente eléctrica es que en su último nivel de energía tienen completo su número máximo de electrones. No los va a ceder con facilidad para el flujo de la corriente eléctrica o el flujo de electrones. En este video vamos a revisar a los materiales conductores, aislantes y semiconductores. Los materiales conductores serán aquellos materiales que contienen electrones que pueden moverse libremente de un punto a otro cuando lo conectamos a una fuente de tensión. Por lo tanto, si pueden moverse libremente, entonces presentarán baja resistencia eléctrica, ya que permiten el paso de la corriente eléctrica. Este tipo de materiales se utiliza para la fabricación de circuitos eléctricos. Algunos ejemplos de materiales conductores son los metales, por ejemplo, el oro, la plata, el cobre, el aluminio y el hierro. De igual manera, los ácidos y las soluciones salinas también serán conductores de electricidad. Por otro lado, se tiene también a los materiales aislantes o dieléctricos. Estos materiales se caracterizan ya que los electrones no pueden circular libremente a través de ellos. Esto es debido a que presentan alta resistencia eléctrica, es decir, se oponen al paso de la corriente eléctrica, por lo tanto, no conducen electricidad. Algunos ejemplos de este tipo de materiales son la cerámica, el vidrio, el plástico, el papel y la madera. Algunos de estos materiales aislantes se utilizan para proteger a las personas ante descargas eléctricas. Por último, se tienen los materiales semiconductores. Estos se caracterizan por tener propiedades eléctricas entre los conductores y entre los aislantes. Este tipo de materiales en su forma pura tienen poca utilidad práctica, pero cuando son modificados adquieren una especial relevancia para fabricar dispositivos electrónicos utilizados para equipos eléctricos. Los dos semiconductores más comunes son el silicio y el germanio. No olvides darle like a nuestro video si te ha gustado. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales. Espero que te haya gustado el video. Te dejo estas fuentes para que aclares tus dudas. Nos vemos para la próxima. Hasta pronto.